El dorado atardecer belga se filtraba por los ventanales del Palacio Real de Laeken, dibujando sombras alargadas sobre el rostro infantil de Estefanía. Sus manos, pequeñas y pálidas como porcelana de Limoges, sostenían con rigidez aprendida un libro de oraciones. No era una niña jugando a ser princesa, era una princesa a quien habían prohibido ser niña. A los 7 años, mientras otras criaturas perseguían mariposas, ella ya sabía que su respiración no le pertenecía. Hija. Segunda del rey Leopoldo II, aquel monarca de barba puntiaguda y ambiciones africanas, Estefanía aprendió antes a reverenciar que a reír. Su madre, la reina María Enriqueta, austríaca de sangre y disciplina, la observaba desde la distancia helada de quien examina una inversión en crecimiento. Una princesa es un puente entre imperios, le susurraba su institutriz mientras le ajustaba el corsé infantil, comprimiendo sus costillas hasta que el dolor se volvía parte de su educación. Tu cuerpo es propiedad de Bélgica, tu sonrisa pertenece a la dinastía. Los pasillos de mármol resonaban con las botas de su padre, aquel rey que construía palacios en Bruselas con la sangre extraída del Congo. Leopoldo II rara vez miraba a su hija a los ojos. La contemplaba como quien evalúa una joya en bruto, calculando su valor de cambio en el mercado matrimonial europeo. Para él, Estefanía no era más que un documento diplomático con pulso, un tratado con forma humana. A los 12 años, cuando su primera sangre manchó las sábanas de hilo irlandés, no hubo celebración de la feminidad, sino un telegrama cifrado hacia Viena. Su fertilidad recién estrenada era noticia de Estado. 3 años después, mientras sus mejillas aún conservaban la redondez de la niñez, los emisarios austríacos llegaron con cartas selladas y retratos enmarcados en oro. Le mostraron la imagen de un hombre delgado, de mirada intensa y bigote, finamente recortado, Rodolfo de Habsburgo, príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, hijo del emperador Francisco José y de la legendaria Sisi. No le dijeron que aquel hombre de 22 años ya arrastraba el peso de la melancolía, que bebía hasta perder la conciencia y que frecuentaba burdeles donde saciaba instintos que ninguna princesa debería conocer. La ceremonia de compromiso fue un teatro de sonrisas falsificadas. Estefanía, envuelta en tules y sedas, fue presentada como la joya belga que fortalecerá la corona austríaca. Nadie mencionó que Rodolfo había suplicado casarse con otra, que veía en este matrimonio una prisión más en su vida de jaulas doradas. El pacto nupcial se firmó con plumas de faisán y tinta carmesí. Leopoldo II consiguió el prestigio de emparentar con los Habsburgo. Francisco José aseguró una novia católica y dócil para su problemático heredero. Entre copas de champán y valses de Strauss, sellaron el destino de Estefanía como quien cierra un ataúd. La noche anterior a su partida hacia Viena, la joven princesa se deslizó hasta la capilla privada del palacio. Bajo la mirada vidriosa de santos de mármol, suplicó en silencio. No pedía amor, solo compasión. No soñaba con pasión, sino con respeto. Lo que ignoraba es que los dioses de las dinastías no escuchan plegarias de peones. Al amanecer, mientras empacaban sus muñecas, junto a su ajuar de novia, Estefanía contempló por última vez los jardines de su infancia. 15 años, 16 primaveras incompletas, su educación había sido perfecta. Sabía bordar escudos heráldicos, citar poesía en 5 idiomas y mantener la espalda recta durante horas. Pero nadie le había enseñado a protegerse del desprecio, a sobrevivir al desamor o a cicatrizar las heridas que no sangran. El tren imperial partió entre salvas de cañón y pétalos de rosa. Bélgica celebraba haber convertido a su princesa en moneda de cambio. Viena aguardaba, inmensa y voraz, para devorar a aquella niña vestida de mujer. El palacio de Hofburg se alzaba como una bestia de piedra bajo el cielo austríaco cuando Estefanía descendió del carruaje imperial. Cada ventana era un ojo que
La juzgaba. Cada gárgola, una boca que susurraba veredictos anticipados. La recibieron con la pompa reservada a las futuras emperatrices, cañonazos que estremecían el aire, coros que entonaban himnos dinásticos, cortesanos que se inclinaban con la precisión de autómatas bien engrasados. La ceremonia nupcial transcurrió entre nubes de incienso y miradas calculadoras. Estefanía, sepultada bajo encajes y joyas que pesaban más que su propia infancia, apenas podía sostener la cabeza frente al altar de la iglesia de los agustinos, donde generaciones de Habsburgo habían sellado alianzas estratégicas disfrazadas de matrimonio. Rodolfo la observaba con la indiferencia de quien examina un contrato tedioso. Sus ojos, enrojecidos por noches de insomnio y excesos, no reflejaban curiosidad alguna por aquella que sería su compañera hasta que la muerte los separase. «Está borracho», susurró una dama de honor belga mientras ajustaba la corona sobre los cabellos trenzados de Estefanía. «Pero sonríe, Alteza. La historia no recordará su aliento a coñac, sino tu dignidad». La noche cayó sobre Viena como un telón de terciopelo negro. En la suite nupcial, decorada con rosas blancas y escudos, heráldicos entrelazados, Estefanía esperaba sentada al borde de la cama. Le habían quitado la tiara, desabrochado los 100 botones de perlas del vestido, soltado el corsé que mantenía su postura perfecta. Ahora, envuelta en una camisa de dormir de seda y encaje de Bruselas, era nuevamente lo que siempre había sido: una niña atrapada en un tablero de ajedrez político. La puerta se abrió con un crujido que resonó como sentencia. Rodolfo entró, despojado ya de sus uniformes y condecoraciones, reducido a un hombre delgado de mirada extraviada. No hubo palabras de consuelo, ni siquiera la cortesía básica de una conversación trivial. Sus manos, manchadas de tinta porque escribía manifiestos liberales en secreto, desgarraron la tela delicada como quien rompe un documento sin importancia. El acto fue breve, mecánico, desprovisto de toda humanidad. Mientras el heredero de Mino de Sib, los Habsburgo, descargaba su deber dinástico, Estefanía fijó la mirada en un punto del techo donde el estuco formaba pequeñas flores doradas. Contó cada pétalo, cada hoja, inventando un jardín mental donde refugiarse mientras su cuerpo era colonizado por un imperio. Cuando terminó, Rodolfo se levantó sin mirarla, vertió coñac en un vaso de cristal tallado, lo bebió de un trago y se dirigió hacia la puerta que comunicaba con sus apartamentos privados. «Habéis cumplido bien», dijo en un francés perfecto pero gélido. «Mañana informaré favorablemente a vuestro padre». La puerta se cerró, y con ella cualquier esperanza de compañerismo. Estefanía permaneció inmóvil, sintiendo cómo la semilla de aquel encuentro sin amor se deslizaba por sus muslos, manchando las sábanas bordadas con el escudo imperial. Aquella sangre y aquella semilla serían examinadas a la mañana siguiente por médicos de la corte, confirmando que la transacción carnal se había completado satisfactoriamente. Lo que nadie sabría hasta meses después era que aquella noche Rodolfo le había transmitido algo más que su apellido: una enfermedad venérea contraída en los burdeles de Viena, un veneno silencioso que iría devorando su fertilidad hasta convertirla en un recipiente vacío, incapaz de cumplir la única función que justificaba su presencia en la corte austriaca. Las semanas se convirtieron en meses de soledad. Rodolfo apenas aparecía en sus aposentos y cuando lo hacía, era para cumplir mecánicamente con el deber conyugal. Durante el día, Estefanía aprendía el complejo protocolo de los Habsburgo, las infinitas reglas que regían cada respiración en la corte más antigua y rígida de Europa. La emperatriz Isabel, la mítica Sisi, apenas se dignaba a mirarla. Para ella, aquella belga insignificante no merecía el título que ostentaba. «El protocolo es vuestra armadura», le explicaba la condesa Festetix, su dama de compañía asignada. «Sin él, los cortesanos os devorarían viva». Cuando su vientre se negó a hincharse mes tras mes, las miradas se tornaron más afiladas. Los susurros se multiplicaron en pasillos y antecámaras.
Una princesa sin heredero era como una mina sin oro, una inversión fallida. En las recepciones oficiales, Estefanía comenzó a notar cómo los cortesanos evitaban su mirada, cómo las conversaciones se detenían a su paso. Su cuerpo, antes valorado como recipiente de la continuidad dinástica, ahora era percibido como una traición biológica al imperio. El pabellón de caza de Mayerling se erguía entre la niebla invernal como un secreto mal guardado. Construido en piedra gris y madera oscurecida por décadas de humedades, aquel refugio imperial a 24 kilómetros de Viena guardaba en sus entrañas el silencio cómplice de los árboles centenarios que lo rodeaban. Era el escondite favorito de Rodolfo, el lugar donde el heredero del trono austrohúngaro se despojaba de sus obligaciones y daba rienda suelta a sus demonios. Aquella madrugada del 30 de enero de 1889, mientras Estefanía dormía en sus apartamentos del Hofburg, la historia del imperio se fracturó para siempre. Un disparo resonó entre los muros del pabellón, luego otro. Después, un silencio más elocuente que cualquier confesión. Cuando el conde Joseph Hoyos, compañero de cacerías de Rodolfo, derribó la puerta cerrada por dentro, el cuadro que encontró se grabaría para siempre en los anales secretos de la monarquía. El príncipe heredero yacía sobre la cama empapada de sangre. Un orificio de bala deformaba su sien derecha. A su lado, como una flor marchita antes de florecer, el cuerpo desnudo de María Betzera, una baronesa de apenas 17 años, mostraba la obscena geometría de otra herida mortal. La noticia debe llegar primero al emperador, ordenó el conde mientras cubría los cuerpos con una sábana que pronto se tiñó de carmesí. La archiduquesa Estefanía debe ser la última en saberlo. En el palacio, la mentira se tejió con la precisión de un reloj suizo. Primero fue un ataque al corazón, luego un envenenamiento accidental. La verdad era demasiado escandalosa para el puritanismo oficial de los Habsburgo. Un suicidio doble, un pacto de amor y muerte entre el heredero al trono y su amante adolescente. Estefanía recibió la noticia de labios del propio Francisco José, quien entró en sus aposentos sin anunciarse, con el rostro petrificado en una máscara de dignidad herida. «Vuestro esposo ha fallecido», dijo el emperador, con la misma entonación que habría usado para anunciar un cambio en el protocolo de la cena. «Las circunstancias exactas no son relevantes para una dama. Vuestro luto comenzará inmediatamente». No hubo explicaciones, ni detalles, ni siquiera la cortesía de una mentira elaborada. Para la corte, Estefanía no merecía conocer la verdad. Su dolor, como su persona, era un inconveniente diplomático que debía gestionarse con la menor publicidad posible. El cuerpo de María Betzera desapareció en la noche, enterrado apresuradamente en el cementerio de Heiligenkreuz, sin los ritos funerarios adecuados. El cadáver de Rodolfo, lavado de sangre y pólvora, fue expuesto en la capilla de Hofburg como si hubiera muerto de causas naturales. La iglesia, inicialmente reticente a otorgar un funeral católico a un suicida, cedió ante la presión imperial. Se declaró oficialmente que el príncipe heredero había actuado bajo un desequilibrio mental transitorio. Durante el velatorio, Estefanía permaneció junto al féretro como exigía el protocolo. Sus ojos secos contemplaban aquel rostro que nunca la había mirado con deseo. Aquellas manos que nunca habían sostenido las suyas con ternura. El maquillaje funerario no podía ocultar completamente la violencia de su final, una pequeña irregularidad en la sien derecha que los maestros embalsamadores no habían logrado disimular del todo. «Él nunca os amó», le susurró la emperatriz. Isabel, acercándose por primera vez a su nuera con algo parecido a la compasión. Pero tampoco amaba a esa muchacha. Rodolfo solo amaba su propia destrucción. Los periódicos europeos, inicialmente silenciados por la censura, pronto comenzaron a filtrar rumores sobre la tragedia de Mayerling. Cada nueva versión era más escandalosa que la anterior. Algunos hablaban de un complot político, otros de una venganza pasional,
La figura de Estefanía quedó relegada a un segundo plano, convertida en nota al pie de la historia de amor prohibido entre Rodolfo y María Betzera. La corte vienesa, maestra en el arte de olvidar lo inconveniente, pasó rápidamente página. El hermano del emperador, Carlos Luis, fue designado nuevo heredero al trono. Estefanía, a sus 25 años, se convirtió en un fantasma coronado, ni viuda respetada ni princesa con futuro. Su condición de estéril la privaba del consuelo de un hijo que perpetuara el recuerdo de su matrimonio malogrado. En las semanas posteriores al entierro, mientras la nieve invernal cubría Viena con un manto de falsa pureza, Estefanía intentó reconstruir las piezas del rompecabezas. Escribió cartas a los amigos de Rodolfo suplicando información. Todas quedaron sin respuesta. Solicitó audiencia con el emperador para conocer la verdad. Le fue denegada con excusas protocolarias. Una princesa de vuestra alcurnia no debe rebajarse a investigar escándalos, le advirtió su dama de compañía. Aceptad la versión oficial y preservad la dignidad que os queda. Pero la versión oficial era un castillo de naipes que se desmoronaba con cada nuevo rumor. Un día, un sobre anónimo llegó a sus aposentos. Dentro, una página arrancada del Diario de María Betzera, escrita horas antes de su muerte. Morir amada por Rodolfo es mejor que vivir sin su amor. Que Dios perdone nuestras almas y tenga piedad de su esposa abandonada. Aquella noche, por primera vez desde que la arrancaron de su Bélgica natal, Estefanía lloró hasta que no le quedaron lágrimas. No lloraba por el amor perdido, sino por la vida desperdiciada, por los años entregados a un matrimonio que no fue más que una fachada diplomática. Lloró por la niña que fue, por la mujer que nunca le permitieron ser, por los hijos que jamás acunaría en sus brazos. Al amanecer, mientras los primeros rayos del sol se filtraban por los ventanales de su prisión dorada, Estefanía tomó una decisión. No permitiría que la corte dictara los términos de su viudez. Si para el imperio era una reliquia incómoda, ella transformaría ese abandono en libertad. La primavera vienesa florecía con indiferente belleza, mientras Estefanía empacaba sus pertenencias. Había pasado 5 años como sombra en la corte de los Habsburgo, relegada a funciones ceremoniales cada vez más escasas, invitada a eventos donde su presencia resultaba un recordatorio incómodo de la tragedia que la dinastía pretendía olvidar. Su juventud se consumía entre las paredes del palacio que nunca llegó a considerar hogar. Una princesa o una viuda es como un estandarte rasgado, le había dicho la anciana archiduquesa Sofía antes de morir. Demasiado sagrado para desecharlo, demasiado dañado para exhibirlo con orgullo. Con 30 años recién cumplidos, y la belleza aún intacta bajo los velos de luto, Estefanía comprendió que debía elegir entre marchitarse lentamente en los salones cada vez más estrechos que le asignaba el protocolo, o atreverse a lo impensable, renunciar al abrigo imperial para buscar el calor humano que le había sido negado. El escándalo estalló como una granada en los salones aristocráticos de Europa, cuando se anunció su compromiso con el conde húngaro Elemer Longyai, un noble sin fortuna significativa, sin conexiones poderosas, sin más patrimonio que unas tierras mediocres en la frontera del imperio y una biblioteca de primeras ediciones. Lo imperdonable no era su modestia material, sino la evidencia obscena de que Estefanía lo había elegido por amor. Repudiada esa mujer, ordenó Francisco José a su corte, en un decreto no escrito, pero fielmente acatado. Ha traicionado la memoria de mi hijo al entregar su mano a un don nadie. El matrimonio se celebró en la intimidad de una capilla provinciana. Ningún miembro de la familia imperial asistió. Ningún representante de la corona belga hizo acto de presencia. Estefanía, que había entrado a Viena entre cañonazos de honor y coros celestiales, abandonó el imperio por una puerta lateral, escoltada únicamente por la devoción silenciosa de su nuevo esposo y el desprecio ruidoso de la aristocracia. La vida junto a Elemer transcurría en un castillo húngaro de piedra gris y torres desmoronadas.
un esqueleto arquitectónico que parecía la metáfora perfecta de su nueva existencia, derruida en apariencia, pero con cimientos sorprendentemente sólidos. Allí, entre paredes desconchadas y muebles gastados, Estefanía descubrió por primera vez el sabor de la libertad doméstica. En Viena era una figura decorativa. Escribió en su diario que nadie leería hasta décadas después de su muerte. Aquí soy una mujer que respira sin corsé y opina sin permiso. El precio de esa libertad fue la pérdida de su título de Alteza Imperial y Real. El emperador, en un acto final de mezquindad protocolaria, le arrebató el derecho a llamarse archiduquesa de Austria. Su padre, Leopoldo II, desgarrado entre la lealtad dinástica y el vínculo paternal, optó por la primera. La desterró simbólicamente del árbol genealógico belga, convirtiéndola en rama amputada de dos casas reales. Los años pasaron con cientos. La cadencia irregular de la historia que se precipita hacia abismos insospechados. La Primera Guerra Mundial desmembró el imperio austrohúngaro. Las coronas rodaron como cabezas bajo la guillotina del tiempo. Los palacios que habían sido su prisión se convirtieron en museos. Los aristócratas que la habían despreciado terminaron mendigando visados en embajadas extranjeras. Estefanía y Elemer sobrevivieron en una Europa irreconocible, donde su apellido compuesto ya no abría puertas ni provocaba reverencias. La inflación devoraba las escasas rentas que mantenían a flote su existencia provinciana. Vendieron tierras, joyas familiares, finalmente incluso libros de la biblioteca que Elemer tanto atesoraba. La pobreza tiene una dignidad que la falsa riqueza nunca poseerá, solía decir mientras encendían menos lámparas cada noche para ahorrar queroseno. Comenzó entonces a escribir sus memorias, no por vanidad sino por supervivencia económica y espiritual. Cada página era un ejercicio de exorcismo, una forma de dar sentido al absurdo de una vida que había transitado desde la cumbre del privilegio hasta la modestia anónima. Los editores, sin embargo, rechazaron el manuscrito. Demasiado sincero, demasiado crudo en sus descripciones de la decadencia imperial, demasiado explícito en su denuncia de la hipocresía aristocrática. Sus recuerdos, condesa, resultarían comercialmente viables e incluyen más detalles sobre el suicidio del príncipe Rodolfo, le sugirió un editor parisino. El público anhela escándalos, no reflexiones. Estefanía se negó a prostituir su dolor. Guardó el manuscrito en un baúl de madera que había sobrevivido a su éxodo de Viena. Aquellas páginas, escritas con la caligrafía perfecta que le habían inculcado desde niña, esperarían un lector futuro capaz de valorar no el morbo de la tragedia, sino la dignidad con que había sido sobrevivida. La vejez llegó prematuramente, como suele ocurrir con quienes han vivido varias vidas en una sola. Sus cabellos, antaño rubios como el trigo maduro, emblanquecieron con la misma discreción con que ella había aprendido a habitar los márgenes de la historia. Sus manos, que nunca sostuvieron un cetro pero que habían empuñado la pluma de la autodeterminación, mostraban las venas azules que recordaban su origen real, ahora diluido en la corriente común de la humanidad sufriente. El invierno de 1945 se cernía sobre Europa como un sudario. Los ejércitos soviéticos avanzaban por las llanuras húngaras mientras las potencias occidentales bombardeaban lo que quedaba del Reich. Entre el estruendo de aquel mundo en llamas, el corazón de Estefanía decidió detenerse con la discreción que había caracterizado sus últimos años. Murió en Pannonhalma, un antiguo monasterio benedictino donde ella y Elemer habían encontrado refugio tras la ocupación de Budapest. Tenía 71 años, una edad respetable para una época en que la muerte prematura acechaba incluso a los privilegiados. No fue una agonía teatral ni un final dramático. Simplemente, una madrugada de febrero, sus párpados no volvieron a abrirse. Se ha ido sin ruido, como una vela que se apaga cuando ya nadie observa su luz, escribió Elemer en una carta que tardaría meses en llegar a sus escasos destinatarios, perdida entre los escombros del sistema postal europeo. El Tournon
Funeral fue una ceremonia apresurada, sin la pompa que correspondería a quien alguna vez fue archiduquesa de Austria y princesa de Bélgica. Apenas una docena de personas rodearon el féretro en la capilla monástica. Monjes benedictinos que desconocían su historia, algunos campesinos locales que la recordaban como la condesa extranjera que hablaba nuestro idioma con acento de cuento, de hadas. Ningún representante de las casas reales europeas. Ningún telegrama de condolencia oficial. La enterraron en el pequeño cementerio del monasterio, bajo una lápida de piedra caliza que apenas indicaba su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una breve inscripción en latín: Transivit benefaciendo, pasó haciendo el bien. La tumba, orientada hacia el este según la tradición cristiana, recibía los primeros rayos del amanecer y quedaba en penumbra al atardecer, como si el ciclo solar emulara la trayectoria de su existencia, un destello de gloria seguido por una larga sombra de olvido. Mientras Europa reconstruía sus ciudades y redibujaba sus fronteras, mientras las monarquías supervivientes se reinventaban como reliquias decorativas en democracias parlamentarias, la memoria de Estefanía se diluía en el cauce turbulento de la historia oficial. Sus memorias, rescatadas milagrosamente por el Emer entre las ruinas de su último hogar, dormirían décadas en archivos polvorientos antes de ser redescubiertas por historiadores ávidos de voces alternativas al relato imperial. Los Habsburgo, reducidos a dinastía sin trono, jamás reconocieron oficialmente su aportación a la narrativa familiar. Los Sajonia-Coburgo-Belgas, ocupados en sobrevivir a los embates del siglo XX y en gestionar el sangriento desmembramiento de su imperio colonial congoleño, sepultaron su recuerdo bajo toneladas de silencio institucional. 50 años después de su muerte, cuando investigadores accedieron finalmente a archivos sellados del Vaticano y de la antigua Casa Imperial Austríaca, emergió la verdad que Estefanía había consignado en sus diarios: las enfermedades venéreas transmitidas por Rodolfo que destruyeron su fertilidad, las humillaciones sistemáticas infligidas por la corte vienesa, la conspiración de silencio sobre Mayerling, el abandono calculado tras su viudez inconveniente. Su tumba, mientras tanto, se desvanecía lentamente bajo la acción implacable de líquenes y musgos que desdibujaban su nombre en la piedra caliza. Los monjes más ancianos aún señalaban aquel lugar a los visitantes ocasionales. Allí yace una princesa que dejó de serlo por amor. Era quizás el epitafio más honesto para quien había transitado el camino inverso al de los cuentos de hadas. No una plebeya convertida en princesa, sino una princesa que eligió la autenticidad sobre la corona. En 1993, una biógrafa belga, que había dedicado su carrera académica a rescatar figuras femeninas olvidadas de la realeza europea, visitó aquella tumba abandonada. Llevaba consigo un pequeño ramo de violetas, las flores que Estefanía había mencionado en sus memorias como símbolo de la humildad, que solo aprende quien ha conocido primero la soberbia. Al depositar las flores sobre la lápida erosionada, la investigadora pronunció unas palabras que resumían 6 décadas de investigación. Fuiste borrada 2 veces, primero por quienes escriben la historia, después por quienes cuidan las tumbas. Pero las voces silenciadas suelen resonar más fuerte en el eco del tiempo. En los salones del Hofburg, convertido ya en atracción turística donde guías recitan anécdotas prefabricadas sobre la legendaria Sisi, apenas mencionan a la nuera belga. En los palacios reales de Bruselas, si algún visitante pregunta por la hija del rey Leopoldo II que se casó con el heredero austriaco, los guías consultan sus notas con gesto confuso antes de ofrecer datos imprecisos. En los libros escolares de historia, Estefanía aparece, si acaso, como nota al pie en el capítulo dedicado al suicidio de Mayerling, reducida a mera esposa oficial del verdadero protagonista del drama. Pero en las bibliotecas especializadas, en los anaqueles donde reposan estudios sobre la condición femenina en las cortes europeas, su figura emerge con renovada nitidez.
no como víctima pasiva de circunstancias implacables, sino como mujer que, dentro de los estrechísimos márgenes de maniobra que su época y condición le permitían, eligió finalmente escribir su propio destino, aunque fuera con la tinta invisible de las vidas sin gloria. Su verdadero mausoleo no es aquella tumba desvanecida en un monasterio húngaro, sino las páginas donde consignó su testimonio. Allí, en la fragilidad perdurable del papel y la tinta, Estefanía de Bélgica continúa respirando, recordándonos que la historia oficial es siempre el relato de los vencedores, y que bajo la superficie dorada de cada cuento de hadas dinástico se oculta frecuentemente el sacrificio sangrante de una mujer convertida en moneda de cambio. Sus últimas palabras escritas, fechadas apenas un mes antes de su muerte, constituyen el verdadero epitafio que ninguna lápida oficial recogería. He vivido lo suficiente para ver caer imperios que se creían eternos. Tal vez nuestra única inmortalidad consiste en haber sido testigos de la mortalidad de lo supuestamente indestructible.